Listo. Entonces, vamos a cerrar nuestros ojos, mis queridos hermanos, para empezar esta clase. Padre Señor, te damos gracias, mi Dios eterno, Señor, por este medio, Señor, que tú nos das para poder estar conectados, Señor. Gracias te damos, mi Dios amado, Señor, porque nos permites también a su vez estudiar en esta hora, Señor, mi Dios amado, Señor, en lo personal también te agradezco, Señor, por permitirme, Señor, estar aquí brindando un poquito de conocimiento tuyo, mi Dios amado. Señor, yo te pido y te ruego en esta hora, Señor, que nos des sabiduría. Yo te pido y te ruego, Señor, mi Dios amado, que nos des la pasión, mi Dios amado, por estudiar, por entender cada vez más, Señor, mi Dios eterno. Te lo pido, Señor, mi Dios amado, y te lo pedimos y lo rogamos, mi Dios eterno. En el nombre de Jesús, toma el control, Señor, toma el dominio, Señor, de todo lo que vayamos a aquí, mi Dios amado Señor. Te lo pedimos en esta hora, Señor, mi Dios amado. Amén, en el nombre de Jesús, amén, amén. Bueno, mis queridos hermanos, hermanas, vamos a, si puede encender su cámara, yo estaría contentísimo de la vida para saber que usted está ahí pendiente. Y vamos a comenzar con este estudio. El estudio que vamos a recibir o que vamos a estudiar juntos se llama hermenéutica. No sé si de pronto ustedes lo habían escuchado. Yo este estudio ya lo tuve en breves rasgos con nuestras hermanas líderes de jóvenes. Entonces, nos gustó muchísimo lo que nosotros habíamos aprendido y dijimos para ver si en algún momento podíamos nosotros expandirlo a la iglesia. Gracias a Dios, nuestra hermana Ruth y nuestra hermana Juliana también me están ayudando internamente a preparar los temas. Entonces ellas son parte de mi apoyo y juntamente con eso les hemos traído esta introducción el día de hoy. Bien, para su conocimiento, ah, este es el libro que vamos a estar usando, ¿sí? Es del doctor John Phillips de hermenéutica. De aquí voy a sacar todas las clases. Obviamente también voy a sacar material extra de otros lados, pero vamos a estar estudiando sobre este librito, que es Introducción a la Interpretación Bíblica. Y bueno, ya vamos viendo más o menos de qué se trata esto, vamos viendo más o menos el significado de todo, pero quería apoyarme también de pronto con algunas imágenes para que usted tenga. Ahora, como clase introductoria también, mis queridos hermanos, yo les voy a pedir, ya que están todos con su lápiz y con su cuadernito, de que formemos un vocabulario, ¿sí? Es muy, muy importante esto que les voy a decir. ¿Por qué es importante? Porque a medida que cada vez vayamos desarrollando un poco más el estudio, vamos a toparnos con palabras que jamás en nuestra vida habíamos escuchado. Es más, hasta a veces se nos va a hacer difícil pronunciarlas. Entonces, es importante que anotemos. Si vemos una palabra nueva, de pronto que no entendemos el significado, inmediatamente la llevamos al vocabulario, ¿sí? Entonces, vamos a contar de tener nuestro cuaderno con nuestras anotaciones y aparte tener nuestro segmento de vocabulario. Cada vez que repasemos las palabras, entonces ustedes con ese vocabulario se van a acordar. Ah, esto es lo que significaba la palabra, ¿no? Bien, entonces, mis queridos hermanos, vamos a ver, vamos a introducirnos en qué es esto de la hermenéutica, ¿sí? ¿Alguien, alguno de ustedes que haya alguna vez escuchado la palabra que me pueda decir un poco de pronto qué significa? ¿No? ¿Nadie por ahí? Bueno, Bueno, mi hermano, a ver, o nuestro sea, hermano, específicamente las palabras técnicas no las tengo, pero puedo decir ya. que creo que esa sí estudia, bueno,
estudia lo que es la manera correcta de interpretar cada versículo bíblico, ¿no? O sea, en cuanto al texto, que no sea parte del capítulo en sí, ¿no? O sea, sin desvincularse de lo que significa y lo que trata el capítulo, ¿cierto? Sí, exactamente. Yo voy a estar compartiendo ahorita una imagen para que usted pueda ver un poquito la etimología de la palabra hermenéutica y su definición. Am, Alguien por ahí de pronto que me la pueda leer sería genial. La voy a poner en pantalla. No sé cuál de ustedes de pronto la pudiera leer. Déjenme ver un ratito que creo que no lo ven todo. Ahí. Alguien por favor que me lea. Amén. Sí. Amén. Etimología. La hermenéutica del griego hermenéutike o tecne, arte de explicar, traducir o interpretar. Definición. Es el conocimiento y arte de la interpretación sobre todo texto para determinar el significado exacto de las palabras mediante las cuales se ha expresado un pensamiento. Gracias, mi querida hermana. Entonces vemos aquí que por definición el concepto de hermenéutica, que es el arte de explicar y traducir o interpretar algún texto, ¿sí? Es sobre todo lo que nos va a ayudar a nosotros a entender, obviamente en nuestro contexto cristiano, la palabra de Dios. Cabe recalcar que la hermenéutica no solamente es utilizada en el ámbito religioso. La hermenéutica es una ciencia en la cual provee herramientas para poder entender muchos documentos históricos, ¿ok? No se cierra solamente en la palabra del Señor, pero en nuestro contexto, obviamente, esta va a ser la herramienta que vamos a utilizar para nosotros poder interpretar correctamente las escrituras. Ahora, viendo esto, qué esto significa y qué es la hermenéutica, debemos entrar en un conocimiento previo de decir la importancia que es para nosotros como cristianos esta rama de la teología, ¿sí? Por medio nosotros de la hermenéutica, nosotros vamos a poder comprender un poco más quién es Dios, a quién le servimos, por qué somos cristianos y un sinnúmero de preguntas más en las cuales la hermenéutica nos va a ayudar a poder nosotros desarrollar nuestro estudio personal de la palabra del Señor. Yo le prometo a usted que cuando usted comience a explicar las reglas de la hermenéutica en su estudio de la palabra del Señor, usted se va a dar cuenta, incluso se va a dar cuenta de muchos videos que usted veía antes de diferentes personas. Usted va a notar incluso cuando se comete un error por parte de una interpretación bíblica y cuando no. Entonces, por esto es totalmente importante de que nosotros como creyentes para nuestra vida espiritual y para el caminar en Cristo podamos interpretar correctamente las escrituras. Saben que hace hace unas semanas se acercó a mí un trabajador, un compañero mío, que es venezolano, y él me hizo una pregunta. Yo normalmente en mi trabajo tengo mi computadora y en mi computadora comienzo a ver temas teológicos o debates o algo así con referente a la teología. Y él escuchó de que yo estaba escuchando sobre un debate sobre una persona que creía en el Dios unicitario y en el Dios trinitario, y él le llamó la atención, yo ni siquiera me había dado cuenta. Y él me hizo la siguiente pregunta, me dijo, ¿por qué hay por qué las iglesias o las religiones, bueno, en este caso serían las iglesias cristianas, cada quien
dice algo distinto. Cada quien dice, bueno, nosotros creemos en esto, bueno, nosotros creemos en lo otro, bueno, para nosotros no es así. Incluso, contando este ejemplo de este compañero mío, yo traigo a mi memoria una vez yo estuve en un culto en donde un hermano X dijo, nos hizo leer un versículo a todos y nos dijo a cada uno, bueno, ¿qué tú interpretas de este versículo? Bueno, ¿tú qué interpretas? Y resultó que cada uno de nosotros comenzamos a tener un- una interpretación totalmente distinta del mismo versículo y no se acompañaba, diferían. Y ese es el sentido de la hermenéutica. El sentido de la hermenéutica es que nosotros, no cometamos errores doctrinales al leer las escrituras. Dos, nosotros podamos tener una fe sólida y entender lo que creemos. Ahora, regresando al ejemplo anterior con mi compañero de trabajo, yo le dije, mira, la palabra del Señor es tan compleja porque tú tienes que ver muchísimos factores. El primero de todos es que fue escrita hace más de 2000 años en una cultura que no es la misma a la de nosotros. Y por ejemplo, esto es algo que nos enseña la hermenéutica y es un constante error que muchas veces tenemos nosotros, que leemos el texto y lo interpretamos en base a nuestra propia cultura, ¿sí? Un ejemplo que les quiero dar es que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento podemos ver que el Señor, Dios o Yahvé, en ese contexto llama de que somos como perros, ¿sí? Y menciona la palabra perro la escritura. Se escucha feo, ¿verdad? Si uno lo lee a nuestros ojos actuales, va a escuchar fea esa palabra. Pero si nosotros entendemos, incluso estos tipos de textos son citados por personas o por no creyentes que pronto dicen, mira lo que dice la palabra de Dios. Dios supuestamente hablándole a las personas, ¿verdad? ¿Cómo se va a expresar de esa manera? Y aquí es donde se infiere en un error. Y el error es que estamos viendo la escritura conforme a actualmente y según nuestro contexto, a alguien se le llame perro. Y todos sabemos aquí que a alguien cuando le decimos perro en nuestro contexto, prácticamente lo estamos insultando, ¿no? Es un insulto. Pero eso no quiere decir que en ese contexto en donde se dijeron esas palabras, el Señor estaba vociferando algún insulto, ¿no? Bueno, por medio de este ejemplo que vemos aquí, podemos ver la importancia entonces de nosotros entender cómo interpretar la palabra del Señor. Ahora, la Biblia, sí, la Biblia es un libro muy complejo, bueno, un conjunto de libros muy complejos en los cuales ni siquiera de pronto lo habíamos notado, hay lenguajes literarios. De pronto aquí, no sé si alguien de las personas que está estudiando o que estudió alguna vez se recuerda la asignatura de literatura, ¿verdad? No sé si de pronto alguien, la maestra de literatura, por ejemplo, en el colegio, le decían, bueno, hoy vamos a leer sobre tal autor y lo que vamos a leer es poesía, un ejemplo, ¿no? Vamos a leer ahora a cierto autor y vamos a leer una narrativa, ¿ya? Entonces, uno que le tocaba, Miguel de Cervantes, qué sé yo, esos títulos más conocidos, ¿verdad? En los cuales nos hacían leer esas historias y muchas de ellas bonitas, otras de pronto a algunos le parecían aburridas, pero eran tipos de lenguaje. Ahora, la palabra del Señor tiene muchos lenguajes. Me gustaría expresar cada uno de ellos, pero les he traído, creo yo, un material muy bueno para que todos podamos conocer un poquito más de lo que dentro de la palabra del Señor se narra. Así que a continuación les voy a poner un video
que creo que lo va a explicar de mucha mejor manera que la que yo pueda explicar. Solamente le pido que por favor esté atento al video, ¿sí? Que lo vamos a ver a continuación. ¿Están todos listos? Vamos. La Biblia es una colección de muchos libros que cuentan una misma historia de principio a fin. Pero todos esos libros fueron escritos en diferentes estilos literarios. Sí, piensa en esto como si entraras en una librería donde cada pasillo tiene una clase distinta de literatura. Tenemos historia o poesía o narrativa, y cuando eliges un pasillo y tomas un libro, vas a tener expectativas muy diferentes. Buscarás cosas diferentes. Cierto, todos los libros son literatura, pero comunican de maneras muy diferentes. Sí, y es lo mismo con respecto a la Biblia. Si no prestas atención al estilo en el que están escritos, te perderás el esplendor de cada libro. Entonces, ¿cuáles son los principales tipos de literatura en la Biblia? Bueno, primero que nada tenemos la narración. Compone nada menos que el 43% de la Biblia. Después de eso tenemos la poesía, que compone el 33% de la Biblia. Y luego tenemos lo que podrías llamar discurso en prosa, que compone el 24% restante. Casi la mitad de la Biblia es narración. Sí, y esto no es un accidente. Las historias son la forma más universal de comunicación humana. De hecho, nuestros cerebros están diseñados para recibir información a través de historias. Y las historias son realmente entretenidas. ¿Por qué? Bueno, las historias nos entrenan para encontrarle sentido a los eventos que aparentemente suceden en la vida al azar, tomando esos eventos y poniéndolos en una secuencia. Y luego, cuando están juntos, puedes empezar a ver el significado y el propósito de todo. ¿Y qué es lo que une todo esto? Bueno, las buenas historias siempre tienen un personaje que quiere algo, y luego, a través de estos personajes, el autor puede explorar las grandes preguntas de la vida, como quiénes somos y qué es lo que verdaderamente importa en la vida. Y una buena historia siempre involucra alguna clase de conflicto. Algún reto que superar, justo como en nuestras propias vidas. Y eso nos obliga a pensar en nuestros propios retos, en por qué hay tanto dolor o decepción en el mundo y qué podemos hacer al respecto. Y las historias usualmente terminan con alguna clase de resolución que nos da esperanza para nuestras propias historias. Ya que estas son historias bíblicas, ¿me muestran los personajes cómo debo vivir? Pues ese no es el punto. La mayoría de los personajes de la Biblia tienen defectos muy profundos. No debería ser como ellos, pero sí debemos vernos a nosotros mismos en ellos, lo que nos ayuda a ver nuestras vidas y nuestros defectos desde una nueva perspectiva. Y sin que te des cuenta, estas historias comenzarán a afectarte y cambiarán la manera en que ves el mundo, a otras personas y a ti mismo. Ahora, hay diferentes tipos de narrativa en la Biblia. Sí, tenemos la narrativa histórica, pero también las parábolas narrativas y las narrativas biográficas cortas, como los 4 evangelios. Los examinaremos en otros videos más adelante. Ok, después tenemos la poesía, que honestamente no leo mucho. Sí, como la mayoría de las personas, pero 1 de cada 3 capítulos en la Biblia es poesía. Sí, ¿por qué tanta poesía? Bueno, los poemas hablan principalmente a través de un denso lenguaje creativo, uniendo imágenes para ayudarnos a visualizar el mundo de manera diferente. Los poemas usan mucha metáfora para evocar tus emociones y tu imaginación. Mucho lenguaje elegante, pero ¿no sería más fácil simplemente decirme lo que necesito saber? Bueno, piénsalo. En la vida tendemos a formarnos rutas mentales y pensamos mediante estos caminos familiares que son muy difíciles de escapar a través de la lógica o el razonamiento. Y lo que hace la poesía es obligarnos a salir del camino que nos es familiar hacia un nuevo territorio. Es astuto. Y hay diferentes tipos de poesía en la Biblia. Hay muchas clases de canciones o salmos. Después tenemos la poesía reflexiva de los libros de sabiduría. Y luego tenemos la resistencia apasionada de los profetas. Ok, el último gran tipo literario es el discurso en prosa, que compone 1/4 de la Biblia. Sí, estos son discursos, cartas o ensayos. Y el enfoque aquí es construir una secuencia de ideas o pensamientos en un argumento lineal que requiere una respuesta lógica, como «Hey, ¿has pensado acerca de esto? También deberías considerar cómo se conecta con esto otro. Y si haces esto, entonces verás que esto es el resultado y a la luz de esa conclusión, por tanto, probablemente debes dejar de hacer eso para que esto otro sea el resultado».
Así que me estás persuadiendo con razonamiento. Sí, el discurso te obliga a pensar lógica y consistentemente y luego a hacer algo al respecto. El discurso bíblico se encuentra en los conjuntos de leyes, en la literatura de sabiduría y en las cartas escritas por los apóstoles. Está bien. Entonces cada libro de la Biblia tiene un estilo literario. No, de hecho, la mayoría de los libros tienen un estilo literario primario, como narrativa, por ejemplo. Pero luego, incrustado en la narrativa, encontrarás poemas, parábolas o una colección de leyes. Todo libro bíblico tiene una combinación propia de estilos literarios. Y para leer bien ese libro necesitas estar familiarizado con cada tipo de literatura y cómo funcionan. Sí, así que sabrás a qué ponerle atención y qué preguntas hacer. Pero antes de que veamos cada tipo, hay una característica más unificadora de la literatura bíblica que es realmente importante y realmente genial. Y eso es lo que exploraremos próximamente. Bien, entonces, por medio de este video hemos podido ver una introducción un poco a más o menos lo que se encuentra dentro de la Biblia y que muchas veces como lectores no hemos estudiado literatura, ¿verdad? Muchos de nosotros, por el medio geográfico en donde estamos, a veces ni siquiera o con las justas pudimos de pronto terminar, ¿verdad? Un bachillerato, pero eso hace muchas veces que nosotros no tengamos las herramientas necesarias para nosotros poder contemplar en toda su pureza la palabra del Señor. Ahora, esto no es una limitante, como les mencionaba, y también es parte de la idea de este estudio, es que nosotros podamos de pronto un poco introductorio y de manera general entender conceptos que antes no sabíamos que se encontraban y no sabíamos ni siquiera que existían en cuanto a cómo uno debe interpretar la palabra del Señor. Ahora, esto de cómo uno debe interpretar la palabra del Señor no es que alguien se lo inventó, ¿sí? Sino más bien, como les mencionaba, son reglas científicas que se aplican a cualquier documento histórico para nosotros encontrar la idea general de un libro, para ver qué es lo que quiso decir el autor, en qué tiempo, ¿verdad? En qué época, en dónde fue dirigido, y un sinnúmero de cosas que a medida que de pronto estemos estudiando, vamos o a repasar por ahí o a enfrascarnos de fondo dependiendo la importancia. Cabe recalcar que también esta introducción el día de hoy, quiero mencionarles a cada uno de ustedes, es que esto les va a ayudar muchísimo en su estudio personal, pero también es responsabilidad de cada uno de nosotros poder ampliar ese conocimiento y no quedarnos de pronto con una limitante de que, bueno, sí, yo recibí por ahí un curso en el cual más o menos me enseñaron de hermenéutica, sino más bien de pronto ir a la librería cristiana, le invito, si no la conoce, hay una que se llama CLC, que es el Centro de Literatura Cristiana, en donde usted pueda de pronto tener un libro, ¿verdad? Comprarse un librito de introducción y usted comenzar un poco más a estudiar este ámbito o esta rama de la hermenéutica. Bien, entonces, vimos lo que es hermenéutica, ¿verdad? Para resumir brevemente, vimos lo que significa hermenéutica, lo leyó nuestra hermana Yesenia, ¿verdad? Vimos la etimología de la palabra, ¿no? ¿Qué es lo que significa? ¿Verdad? La correcta interpretación de los textos y el contexto, ¿no? Aplicado a la palabra del Señor. Entonces, el objetivo de la hermenéutica nos va a ayudar, de pronto si anotan esto, ¿no? El objetivo de la hermenéutica es ayudar al creyente, ¿sí? A comprender la palabra del Señor. ¿Cuál es el sentido de la hermenéutica? Ayudar al creyente a interpretar la palabra del Señor. ¿Ya? Hay un ejemplo que dice este autor acerca de la importancia de nosotros
comprender un poco la palabra del Señor. Y él él daba un ejemplo de un señor, un electricista, ¿verdad? Que de pronto se hace llamar electricista y no tiene el conocimiento debido y quiere empatar un cable, ¿sí? Normalmente un cable eléctrico tiene tres componentes, que es el negativo, el positivo y la tierra, o fase, creo que le dicen, si no me equivoco, ¿ya? Y si usted lo quiere conectar con otro, usted tiene que conectar cada uno de ellos de manera conjunta, de manera igual, ¿sí? Si usted conecta la tierra con el positivo o el negativo, cuando usted encienda ese aparato eléctrico, lo único que sabemos que no va a hacer es funcionar, ¿ya? Lo que sí estamos seguros es que de pronto se queme el aparato. Entonces, esto es lo que pasa muchas veces si nosotros mezclamos ideas en la palabra del Señor. Vamos a tener prácticamente un desastre teológico, por decirlo así. ¿Por qué? Porque unas partes se van a contradecir con otras, ¿sí? ¿Y cuántos creen aquí, por ejemplo, que la Biblia es la palabra del Señor y por consiguiente es inerrante y no se equivoca? ¿Cuántos me dicen amén? Amén, amén. Amén. Así. Amén, ¿no? Entonces, Amén. cada vez que nosotros nos encontremos con algo, ¿verdad? En donde nosotros decimos, a ver, pero esto contradice a lo otro, ¿ya? Entonces, algo está pasando aquí. O no estamos interpretando bien el texto, u otra, no estamos entendiendo de pronto lo que el autor está queriendo decir, ¿sí? Y como les mencionaba, esto es lo que pasa y esto es lo que sucede cuando uno no tiene ese conocimiento de poder interpretar correctamente las escrituras. Ahora, me gustaría que anote estas tres cosas. Porque hay tres líneas principales en la escritura que debemos realizar una distinción, ¿sí? Y que no las podemos mezclar como los cables que le ponía hace un momento de ejemplo, ¿no? Tenemos que mantenerlas separadas en nuestro pensamiento y unirlas solamente cuando hay un propósito adecuado, ¿sí? Y son estas tres, anótelas ahí. La verdad de la salvación, esa es una. La verdad de la salvación. La verdad de la iglesia, esa es otra, ¿sí? Y la última y la tercera es la verdad del reino, ¿ya? Esas tres. La primera, repito, la verdad de la salvación. La segunda es la verdad de la iglesia y la verdad del reino. Vamos a hablar brevemente sobre cada una de ellas. Por ejemplo, Hermano, dígame. disculpe, las tres que encerraban. Ya, las tres son ideas principales que encontramos en las escrituras. ¿Sí? Estas tres son verdades que encontramos en las escrituras y que mencionaba yo, hay que mantenerlas separadas y solamente se mezclan en lugares adecuados de la escritura. ¿Ya? La verdad de la salvación, la verdad de la iglesia y la verdad del rey. Ahora, voy a explicar brevemente la verdad de la salvación. Por ejemplo, la verdad de la salvación aparece en toda la Biblia. La podemos ver en toda la Biblia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Toda la palabra del Señor nos habla acerca de la salvación o cómo Dios ha tratado con el hombre para su salvación. Dios envió, ¿sí?, una sola forma de salvar a los pecadores. ¿Quién de pronto sabe cuál es esa forma de salvar a los pecadores? Mediante la muerte de Jesús enviando a su Hijo. Amén, amén. Entonces, esta es una verdad indiscutible de la palabra del Señor.
Y es que solamente por medio de la cruz es que nosotros hemos sido salvos. Ahora, la respuesta al pecado humano obviamente es el Calvario. No importa en qué época los creyentes vivieron, si ya sea el Antiguo Testamento, que quiere decir antes de la muerte del Señor Jesús, ¿verdad? Vemos cómo el Antiguo Testamento ciertas personas anhelaban por fe las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, Abraham fue, por Dios fue dicho un hombre de fe, un hombre que creyó, el padre de la fe, ¿sí? Entonces vemos cómo el Señor iba tratando y desarrollando su plan. Los creyentes en el diluvio, por ejemplo, también tuvieron fe y creyeron, ¿sí? Los creyentes de la era de la promesa, ¿verdad? También. Por ejemplo, si nosotros leemos Isaías 64:6, nos dice, nadie en ningún momento ha sido salvado por obras, esto propio o por guardar la ley de Moisés. Las obras de justicia no pueden tener el estándar perfecto de Dios, sino que son inútiles como trapos de inmundicia, como lo menciona Isaías 64:6, ¿no? Isaías 64:6 lo que quería decir es que todas las obras que Dios había hecho, que Dios había hecho, no, todas las obras que los humanos han podido hacer son como trapo de inmundicia. No sé si alguien me lo puede leer, Isaías 64:6. ¿Alguien por ahí que tenga una Biblia? ¿No? Amén. Isaías 64:6. Ujú. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Amén. Entonces, aquí vemos cómo, cómo la salvación ha repercutido en la humanidad de principio a fin, ¿no? Esa es una verdad que nosotros podemos observar en la palabra del Señor. Ahora, vamos a hablar un poquito, en cambio, ahora de la verdad de la iglesia. Y esta es un poquito peculiar porque se encuentra solo en el Nuevo Testamento, ¿sí? La verdad de la iglesia solo se encuentra revelada en el Nuevo Testamento y en particular en las epístolas paulinas, pues, ¿no? La iglesia no fue revelada en el Antiguo Testamento, ¿sí? Recordemos que, por ejemplo, en el libro de Hechos nos narra cómo de pronto surgió la iglesia, ¿no? Que fue en el derramamiento del Pentecostés, ¿verdad? Ahí podemos ver cómo surge la idea de iglesia, ¿no? Esto que el Señor Jesús vino acá a transmitir. Pero una idea de iglesia en el Antiguo Testamento no estaba completada, ya que la obra del Señor Jesús todavía no había sido consumada y todavía no había venido hacia los creyentes o hacia la iglesia, la que vendría a ser iglesia, el Espíritu Santo. Bien, entonces, eso es lo que podemos ver, por ejemplo, en la verdad de la iglesia, ¿sí? Que era un misterio en el Antiguo Testamento. Y no solamente era un misterio en el Antiguo Testamento, hoy en día nosotros como creyentes podemos leer el Antiguo Testamento y la podemos ver de pronto revelada entre sombras y tipos, esta idea de iglesia. Pero para el creyente en el Antiguo Testamento todavía no se entendía qué era lo que el Señor iba a formar por medio de la iglesia. Nosotros ahora somos parte de esa iglesia, ¿verdad? Que dejó nuestro Señor Jesús. Somos parte del cuerpo de Cristo. Antes nos podíamos llamarnos en el Antiguo Testamento cuerpo de Cristo porque todavía Cristo obviamente no había venido. Sin embargo, como les mencionaba, podemos ver ciertas ideas de pronto en el Antiguo Testamento, pero se encuentran un poco ocultas, por decirlo de alguna forma, ¿no?
nosotros ahora podemos verlas claramente porque ya tenemos la palabra del Señor totalmente revelada. Entonces, queridos hermanos, vimos la verdad de la iglesia y vimos también la verdad de la salvación que encontramos en la palabra del Señor. Ahora vamos a hablar un poquito de la verdad del reino. Como la verdad de la salvación, la verdad del reino aparece en toda la Biblia, ¿sí? Solamente la verdad de la iglesia es revelada completa en el Nuevo Testamento. En cambio, la del reino es revelada de principio a fin en las Escrituras, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios siempre tuvo la intención de establecer un reino en la tierra y no ha abandonado esa opción, ¿sí? Todavía el Señor sigue intentando hacer un reino en, en esta tierra, que obviamente es un reino, se puede decir, donde Él gobierna por medio de la iglesia y que cuando ya venga nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Y todas las profecías sean acontecidas, esa obra del Señor va a ser completada, ¿sí? No sé de pronto cuántos de ustedes tengan conocimiento el hecho de que de la Nueva Jerusalén, cuando vengan, ¿verdad? Los ángeles reconstruyan la tierra y el reino del Señor ya sea hecho ya aquí en la tierra de forma completa. Ahora, hoy en día, usted y yo formamos esa idea del Señor de hacer el reino aquí en la tierra. Entonces, nosotros somos esos embajadores de ese reino. Por eso dicen, esto lo podemos ver en las escrituras, ¿no? De que nosotros portamos ese ADN espiritual, por eso nosotros nos llamamos hermanos en Cristo, ¿verdad? Porque somos parte de ese reino, este reino que no es el reino de este mundo, es un reino celestial del cual nosotros formamos parte y algún día veremos completa esa obra. Amén. Entonces, estas son las tres verdades que hemos visto ahorita de manera introductoria acerca de lo que contiene la escritura. Ahora, la verdad del reino, por ejemplo, no la podemos mezclar muchas veces con la salvación, que es lo que normalmente de pronto pudiéramos hacer. Ahora, no son ideas no compatibles, sino más bien, ¿sí? Sino más bien son ideas complementarias o que se juntan en cierto propósito de las escrituras. Recordemos que les mencionaba anteriormente que estas verdades hay que mantenerlas con ideas separadas, porque de pronto si las unimos en un lugar incorrecto de las escrituras, vamos a tener una mala interpretación bíblica. Hay partes de la escritura, como por ejemplo las parábolas, en donde se habla del reino y también se habla, por ahí hay un microfonito, ahí me ayuda nuestra hermana, ahí. Ya, no, entonces, por ejemplo, en la parábola de la perla, ¿sí? En esta parábola nosotros podemos ver las dos ideas mezcladas, porque la palabra del Señor mismo la revela, que es la idea de la salvación y juntamente la idea del reino, ¿ya? Pero debemos solamente tener cuidado de no mezclar estos cables, como les decía en la analogía que comenzamos a decir. Ahora, bien, yo les quería comentar también de manera introductoria que si ustedes pueden estar anotando cosas claves, como por ejemplo lo veo que está haciendo nuestra hermana Yesenia, sería muy importante. Discúlpenme si voy muy rápido, ustedes me dicen, hermano, no le comprendí esto y no hay problema, lo volvemos a desarrollar. ¿Ya? Entonces, hay dos ideas en cuanto a la hermenéutica. Por ejemplo, y aquí vamos a hablar un poco de las diferencias doctrinales que tenemos los protestantes, por decirlo así, ¿sí? La iglesia cristiana. Hay dos tipos de hermenéuticas conocidos. Y los títulos son los siguientes. Me gustaría que usted lo anote porque este va a ser el deber de todos nosotros en la primera clase. Que es la teología del pacto, ¿sí? Esa es
un tipo de hermenéutica, y otro tipo de hermenéutica se llama el dispensacionalismo. Lo digo más despacio, dispensacionalismo. Los voy a dejar aquí en el chat. Dispensacionalismo y teología del pacto. ¿Ya? Estos dos, mis queridos hermanos, estos dos son los métodos hermenéuticos más conocidos en la iglesia cristiana. ¿Sí? Vamos a adentrarnos a fondo, sobre todo en el dispensacionalismo, pero no significa que vamos a dejar de lado la teología del pacto. Ahora, aquí vamos a hablar un poquito de divergencia o diferencias de opiniones en el ámbito cristiano. No sé cuántos de ustedes conozcan los diferentes tipos de denominaciones que hay. Por ejemplo, las que nosotros pertenecemos yo he pertenecido desde mi niñez, siempre ha sido a la iglesia pentecostal, ¿verdad? Pero a su vez también hay muchas más ramas del cristianismo, como están los luteranos, los calvinistas, los presbiterianos, los anglicanos, los bautistas, ¿verdad? Los metodistas. Todas este sinnúmero de títulos que acabo de mencionar son iglesias protestantes, iglesias aliancistas. Bueno, sí, los aliancistas también, pero en realidad los aliancistas vendrían a tener una teología más bautista, ¿ya? O sea, ellos tienen el nombre de alianza por la alianza de sus iglesias, obviamente tienen una confesión de fe, pero su teología vendría a ser prácticamente bautista. Ya, entonces, estas diferencias hay que entenderlas. Por ejemplo, yo tuve el privilegio, y ojo con la palabra cuando digo privilegio, de poder estar en una iglesia aliancista, como menciona mi hermano, que tiene un corte bautista, ¿verdad? Y aparte, muy aparte, porque hay una diferencia entre ser conservador y aceptar un poco más ya lo moderno, esta era conservadora, ¿sí? Y por ejemplo, solo se cantaban himnos, usted no podía aplaudir, y bueno, yo creo que ya usted más o menos se familiariza con esa idea. Pero le digo que fue enriquecedor para mí porque yo cuando estuve en los cultos, en los estudios bíblicos o en los cultos generales, pude sentir la presencia del Señor a pesar de que obviamente no era manifestable como normalmente lo hace un pentecostal, pero la palabra del Señor tocaba mi corazón, la predicación tocaba mi vida. Y esto fue un shock para mí porque yo decía, a ver, ¿quién tiene la razón aquí? ¿Cómo hablamos? Pero poco a poco he podido entender un poco este mundo, ¿sí? Este mundo evangélico, por decirlo así. Cada vez lo he estudiado un poquito más. Y aquí tiene que ver parte de esto, lo que yo les estoy mencionando aquí, el dispensacionalismo y la teología del pacto. Si bien es cierto que la teología del pacto pueden también tener personas pentecostales, ¿sí? Hace una diferencia en su manera de entender muchos pasajes de la escritura. Normalmente, y es el que lo vamos a estudiar un poquito más a fondo, ¿sí? Es el dispensacionalismo. ¿Por qué el dispensacionalismo, hermano Israel? Bien, porque el dispensacionalismo es lo que normalmente nosotros hemos acostumbrado a ver dentro de las iglesias en donde nosotros hemos permanecido, ¿ok? Pero yo le animo a usted que también profundice la idea o profundice el entender de qué es lo que creen las personas de teología del pacto. Igualmente nosotros lo vamos a ver en breves rasgos. Anote, deber.
investigar sobre la hermenéutica dispensacional y la hermenéutica teología del pacto. Sus diferencias y sus similitudes. ¿Sí? Mi hermano Israel, ¿puedes repetir, por favor? Sí, deber. Estudiar o investigar la teología, perdón, la hermenéutica dispensacional y la hermenéutica de la teología del pacto. Traer diferencias y similitudes, ¿sí? Diferencias y similitudes. Ahora, ¿todos ya notaron? ¿Todos estamos aquí para proseguir? Sí. Amén. Amén. Ya. Yo voy a mencionar unos breves rasgos de cada uno para que usted más o menos tenga un sentido de lo que vamos a ver hoy. Por ejemplo, yo voy a comenzar con la teología del pacto. Y la teología del pacto tiene estas características que las estoy poniendo en el chat. Primero, la teología del pacto tiene un sentido alegórico al texto. Ahora, que la teología del pacto tenga un sentido alegórico, la palabra alegórico quiere decir que no toma de forma literal muchas cosas que están en la escritura, ¿sí? No toman literal muchas cosas de las que están en la escritura. No quiere decir que la teología del pacto simplemente alegorice todo, no tome nada literal de las escrituras. No, ellos también tienen su tipo de hermenéutica para aplicarlo a la palabra del Señor. ¿Ya? Una idea también de la teología del pacto es que Israel y la iglesia son lo mismo. Cuando digo Israel no me refiero a mi persona, sino al pueblo de Israel. ¿Sí? Israel y la iglesia son lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tanto el Israel antiguo, ¿sí? Solo se ha transformado en ahora lo que nosotros conocemos como iglesia. O sea que la iglesia viene a ser Israel y Israel viene a ser la iglesia. Usted es parte de Israel hoy en día, como el pueblo de Israel antiguamente era parte de la iglesia. ¿Ya? Eso tienen de pensamiento la teología del pacto. Ahora, otro más. Dios se revela por medio de diferentes pactos a lo largo de la Biblia, ¿sí? Usted en su investigación me va a traer a mí, va a decir, bueno, y la teología del pacto, por ejemplo, reconoce el pacto abrámico, el pacto davídico y un sinnúmero de pactos más, ¿verdad? Que Dios ha dejado, ¿ya? Entonces, esto es lo que reconoce esta teología por medio del trato de Dios con el pueblo, ¿sí? Con su pueblo, ¿verdad? Porque recordemos que la teología del pacto cree que Israel y la iglesia son uno solo. Entonces, ha obrado por diferentes pactos a través de la historia. Ahora, acá, su escatología, hay pilas ahí con el vocabulario, escatología. La palabra escatología quiere decir o tiene que ver con los sucesos del futuro, ¿sí? Cada vez que usted esté analizando Apocalipsis, usted está ampliando su conocimiento en escatología, ¿ya? Palabra un poquito compleja al principio, pero ahí después uno se acostumbra al significado. A ver, ¿qué es escatología? ¿Alguien que me diga que no esté distraído? ¿Ah? ¿Qué es escatología? Afirma, Didi, dilo tú, Roberto. No, yo iba a decir que repita porque estaba anotando. A ver, dilo tú entonces. ¿Alguien? ¿Nadie? Están distraídos. Que Las cosas- afirma de las cosas, de las profecías, algo así. Ya, Que ahorita no le ya, coge la palabra. ya, lo repito, lo repito. La escatología trata los eventos futuros o proféticos, ¿sí? Eso trata la escatología. Ya.
Entonces, en la teología del pacto, los eventos futuros o las profecías, muchas de ellas o la gran mayoría ya están cumplidas, afirman las personas de la teología del pacto. ¿Por qué? Por el segundo punto, que Israel y la iglesia son uno mismo. Entonces, por ejemplo, las profecías de Daniel, los que conocen de pronto un poco o han leído el libro de Daniel, saben que Daniel hizo muchas profecías, ¿verdad? Y que creemos que la mayoría todavía no se han cumplido. Sin embargo, la teología del pacto afirma que ya se han cumplido en su mayoría muchas de las profecías de Daniel de las 70 semanas, ¿ya? Entonces, esto con la teología del pacto. Ahora, el dispensacionalismo, que es un poquito más lo que vamos a tener a fondo, es esto de acá, ¿sí? Primero lo voy a colocar, rayita para que no se confunda, ya. Dispensacionalismo, ¿sí? Cree o tiene que ver con un sentido más literal del texto de las escrituras. Ahora, como lo dije con la teología del pacto, el dispensacionalismo no quiere decir tampoco que todo sea literal. Ojo con eso, ¿sí? El dispensacionalismo también cree en sentidos alegóricos, ¿sí? En sentidos que son figurados, en sentidos poéticos, ¿ya? No solamente es literal, pero en su gran mayoría la Biblia la contiene de una forma literal. Incluso, como este libro que nos vamos a estudiar aquí es dispensacionalista, nos vamos a dar cuenta que una de las leyes hermenéuticas que existen es enfocarse en lo literal, que sea literal, enfocarse en lo que no es literal y darle la importancia no literal. Ya, eso en ese sentido. Ahora, lo segundo es que el dispensacionalismo sí cree que Israel y la iglesia son dos entidades separadas, ¿ok? Y creo que es algo que normalmente usted y yo estamos acostumbrados a leerlo de esa forma, ¿no? El pueblo de Israel es aparte, los judíos, por ejemplo, hoy en día, ¿verdad? El pueblo de Dios es aparte, el pueblo del Antiguo Testamento, y la iglesia es un ente totalmente separado de Israel. ¿Ya? Eso es lo que afirma también el dispensacionalismo, a diferencia de la teología del pacto. Otro punto que sostiene el dispensacionalismo es que Dios se revela por medio de dispensaciones, ¿sí? Dispensaciones son periodos de tiempo, ¿ya? A diferencia de, por ejemplo, la teología del pacto, que cree que Dios se le reveló por pactos a su pueblo, el dispensacionalismo cree que Dios lo que hizo fue hacer dispensaciones y en cada dispensación, ¿verdad? Se mueve de una manera distinta. Y, por ejemplo, un poco entrando en el dispensacionalismo, hoy, ¿en qué dispensación nos encontraríamos? Nos encontraríamos en la dispensación de la gracia, ¿sí? En la dispensación de la gracia. Entonces, de esa manera mide el dispensacionalismo cómo Dios se le ha revelado al hombre. Ahora, la escatología es distinta también, la del dispensacionalista, la del dispensacionalista tiene una escatología que afirma todavía que la gran mayoría de promesas todavía no se han cumplido, ¿sí? Y por ejemplo, el dispensacionalismo afirma que el pueblo de Israel todavía tiene una carta, el Señor con ellos para el final de los tiempos. Sin embargo, como la teología del pacto cree que Israel y la iglesia son uno solo, entonces ya nosotros podemos entender cómo diferimos un poco en el tema escatológico. ¿Sí?
Bueno, y después hablamos un poquito, después vamos a ver un poquito más a fondo lo que es escatología, las personas que de pronto no hayan entendido muy bien, vamos a ver conceptos como el amileniarismo, el mileniarismo, la segunda venida, y vamos a hacer un mapa, vamos a hacer dibujitos y vamos a entender un poquito más. Esto que a veces leyendo la escritura se nos hace un poco complejo. Entonces vamos a tratar de resumirlo y hacer gráficos para entender un poquito más esto. Bien, entonces, ¿qué hemos visto en esta clase? La verdad pensé que nos íbamos a demorar menos, pero he hablado como loco. ¿Qué hemos visto en esta clase? Hemos visto la importancia de la hermenéutica, ¿verdad? A modo de introducción, hemos visto qué es hermenéutica, cómo está compuesta la Biblia, ¿verdad? La complejidad de la Biblia, al no tomarlas nosotros ligeramente, tenemos que tener estas herramientas como es la hermenéutica para no confundirnos. Y escúcheme algo que se lo quiero decir con todo mi corazón, y es que créanme que estudiar la palabra del Señor es un mundo totalmente profundo, totalmente profundo. La verdad, cuando alguien o yo en lo personal me molesta la frase de decir, no, el hermano tiene sabe de Biblia, no sé si ustedes han escuchado esa frase. Yo la verdad a veces como que me causa gracia o a veces como que simplemente como que digo, no conocen de lo que se trata. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta ustedes cuán profundo nosotros podemos llegar por la palabra del Señor, cuánto nos falta por conocer la palabra del Señor, que van a tener humildad de decir, hermano, ¿sabe qué? Yo simplemente soy alguien que Dios por ahí le ayuda de vez en cuando a entender un poco la palabra del Señor. Entonces, mis queridos hermanos, espero que esta clase introductoria nos hayamos podido inmiscuir, meter las manos en ese barro, ¿verdad? Ensuciarnos un poquito acerca de esta información de lo que es la hermenéutica. En la siguiente clase vamos a estar hablando de cuál es la regla de oro en la hermenéutica dispensacionalista. Entonces, mis queridos hermanos, se acabó el tiempo de nuestra clase de hoy. Recuérdense el deber, tienen que traer, por favor, no copien, sino que lean. No copien así, pongan página dispensacionalismo, copian todo eso y lo pegan ahí, así. No, lean para que ustedes aprendan un poquito, entiendan, ¿sí? Ya, y hagan un resumen, ¿sí? Hagan un resumen. Bueno, mis queridos hermanos, espero que les haya... Sí, dígame. Una consulta, el deber que hay que enviarlo que por un PDF, porque dice no hay copia y pega. A ver, aquí yo normalmente me enseño más a lo digital, pero entiendo que de pronto hay muchas personas aquí que no manejan mucho lo digital, entonces si lo pueden hacer a mano, o sea, obviamente lo tienen que buscar en digital en internet, pues, ¿no? Si lo pueden hacer a mano, muchísimo mejor, me lo dan, obviamente me lo dan, cuando podamos vernos, cuando podamos encontrarnos, me lo dan y yo feliz de la vida, ¿ok? Ahora, si usted no lo quiere hacer a mano, lo puede hacer digital, hágalo. Pero sí, por favor, no pongan resúmenes y si pueden, pónganme la referencia de donde ustedes sacaron esa información para saber si copiaron o estudiaron. Ya, entonces, eso, mis queridos hermanos. Bueno, ¿Hasta cuándo es el deber? Disculpe. Bueno, tendríamos que traerlo para la siguiente clase, pues. Ya, pero se lo puede enviar por correo mejor. Porque si no, cuando nos veamos, sería el día martes o el día domingo. No, yo está no bien. quiero... Está bien, y después yo voy a entiendo. decir, profe, el deber y se va a olvidar. Tranquilo, esto nos va a ayudar. Incluso el sentido de esto es para que nosotros se nos vaya refrescando un poco la mente en cuanto a términos. Espero que hayan anotado estos términos difíciles. Los términos difíciles los hayan anotado. Se ríe nuestra hermana Lice. Bueno, ya mis queridos hermanos. ¿Alguna pregunta más?
¿No? ¿Nadie? Ya, listo. Entonces vamos a orar para ser despedidos. Amén. Cerremos nuestros ojos. Padre, Señor, te damos gracias, mi Dios eterno. Gracias, mi Dios amado, Señor, Padre, por comenzar este culto. Señor, yo te pido, Señor, ayúdanos. Ayúdanos y danos entendimiento. Señor, mi Dios amado, hay muchas cosas difíciles que de pronto no vamos a entender y que vamos a tener que repetirlas 2 y 3 veces, Señor, como yo lo he hecho, mi Dios amado. Pero poco a poco y con esfuerzo y con tu ayuda, mi Dios amado, va a hacer que entendamos un poquito más de lo que estamos estudiando. Yo te pido, Señor, por cada uno de los hermanos, para que les abras tiempo, mi Dios amado, les recuerde, Señor, de estudiar, repasar y hacer los deberes para que nos edifiquemos mutuamente, mi Dios eterno, Señor. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bendiciones con todos. Amén. Muy buena enseñanza. Hermanos, entonces que el Señor me los bendiga. Amén. Bendiciones.